Bendiciones, jóvenes. Soy el diácono José Camacho y esta es la sexta semana de nuestra campaña Tras las Huellas del Espíritu. La semana pasada hablábamos sobre las espiritualidades carmelita y la ignaciana. Esta semana vamos a hablar sobre otras espiritualidades como son la salesiana, la vicentina y la de las misioneras de la caridad. Primeramente, la espiritualidad salesiana está encarnada en dos personas, San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. Decía San Francisco de Sales: más atrae una gota de miel que un barril de vinagre. Esta espiritualidad se caracteriza por su dulzura, amabilidad, compasión y optimismo. Su énfasis y enfoque desde sus inicios en Francia en el siglo XVII fue las relaciones y un Dios que es amoroso y que perdona. Ella es una espiritualidad apostólica para ser vivida en el contexto del mundo. Una que abraza lo ordinario de la vida cotidiana. El lema general de la espiritualidad salesiana es Vive Jesús. El mismo refleja la meta de hacer que la humildad y la amabilidad de Jesús viva en los corazones de la humanidad. Hay otro lema que se atribuye a los salesianos, que es dame almas, llévate lo demás, el cual es más específico de la Sociedad de San Francisco de Sales. Esta última además tiene un enfoque especial de pastoral hacia los jóvenes. De San Francisco de Sales les comparto que él fue educado a nivel universitario en leyes, teología, filosofía y retórica. También fue educado por los jesuitas, por lo tanto, tenía una espiritualidad ignaciana. Él era un hombre de mundo, comprometido con la vida pública como obispo de una diócesis, director espiritual, escritor, predicador, que se correspondía a gente de todos los caminos de la vida, y que fue defensor de las devociones de los laicos. Francisco de Sales fue un hombre dulce, un hombre paciente, un hombre agradecido, y usualmente es reconocido como el santo de la amabilidad, debido a su manera de pensar y a su énfasis en las relaciones. Decía: el amor no es amado. El amor mendiga amor. Él proponía que el amor que nosotros recibimos de Dios se derrama sobre el amor que le damos a los demás. Una particularidad de esta espiritualidad la encontramos en uno de sus mejores y más conocidos trabajos, que es la introducción a la vida devota. Y es que casi todo lo que se había escrito hasta esos tiempos sobre devoción se enfocaba a instruir a las personas que se apartaban del mundo. Dice el santo: mi propósito es instruir esos que viven en los barrios, dentro de las familias, en la corte, y que por su estado de vida son obligados a vivir una vida ordinaria de apariencia externa. Él edifica sobre la noción de salir afuera para entrar al mundo, pero se enfoca en la gente ordinaria, no son la gente sacerdotes, monjas y religiosos. Esta visión de que cada persona está llamada a la santidad comienza con San Francisco de Sales. Esta idea se abre camino en el Concilio Vaticano II, en el documento El llamado universal a la santidad. Por otro lado, de Santa Juana Francisca de Chantal les comparto que fue una baronesa, una esposa, madre, viuda, fundadora y superiora religiosa. Su mundo fue monástico. El plan original, que las monjas de la Visitación era el que no fueran de clausura, pero Francisco cedió al deseo del arzobispo de León y las hizo monjas de clausura.
Juana llevó a las monjas a la madurez espiritual no a través del miedo o del deber sumiso, sino a través del amor. Ella describe el proceso de la vida espiritual y el nacer en el amor de Dios como el martirio. Ella edifica sobre la espiritualidad del martirio y la cruz, y de una manera amable y amorosa. Juana y Francisco emprendieron la revitalización espiritual de sus sociedades a través de la vida devota. Ambos tuvieron experiencias personales intensas que colorearon la manera que ellos veían al mundo y su espiritualidad. Ellos reconocieron que la naturaleza humana está herida por el pecado. Ellos se movieron más allá de su periodo intenso de oscuridad y reconocieron que la sanación del corazón humano viene de recibir al Dios del amor y de la misericordia. Otra espiritualidad de la que vamos a hablar en este día es la vicentina. Y el nombre de la espiritualidad vicentina sale de la persona de San Vicente de Paúl. Y es una espiritualidad enraizada en el mundo también. El apostolado de la comunidad se enfoca en la caridad práctica por los pobres, los necesitados y los oprimidos. Las tres mayores figuras en esta espiritualidad francesa del siglo XVII son San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marilla y Santa Elizabeth Anseton. Sobre San Vicente de Paúl, en su vida de adolescente, él decidió hacerse sacerdote, pero fue motivado primeramente por un deseo de avanzar en lo social y en lo económico. Él mintió sobre su edad y de esa manera pudo ser ordenado sacerdote a los 19 años. Estando en París, se hizo cargo de una parroquia y fue tocado por un sermón que él mismo predicó sobre la conversión de San Pablo. Él tuvo su propia conversión y comenzó un ministerio, el de los galiotes, que eran los más pobres de entre los pobres, que estaban en las antiguas prisiones de París, y fundó la Confraternidad de la Caridad. Otros sacerdotes comenzaron a reunirse alrededor de él. Él fundó la Congregación de los Misioneros Vicentinos. El primer foco de la congregación fue el servicio a los pobres. Luisa de Marillac vino a la vida de Vicente después de su conversión. Ellos se convirtieron en compañeros y sus personalidades se complementaban. Si Luisa era el cerebro, Vicente era el corazón. Luisa era usualmente inquieta y ansiosa. Vicente, por otro lado, tenía un efecto de calma sobre ella. En su infancia, la vida de Luisa fue un poco problemática. Ella nunca conoció a su madre. Su salud fue frágil. Su marido murió después de una larga enfermedad. Sus experiencias la sumergen en una noche oscura de su alma. Vicente se convierte en un guía espiritual para ella en lo que concierne al manejo de su desánimo. Su amistad y colaboración con Vicente se convierte en una fuerza sanadora en su vida. Su servicio a los pobres y participación con las confraternidades de la caridad gradualmente cura ese espíritu, el cual estaba deprimido. Vicente y Luisa comparten una conversión del corazón que viene a través de la experiencia de los pobres. La espiritualidad de Luisa complementa la espiritualidad de Vicente. Ella enfatiza en la centralidad de Cristo crucificado y las virtudes de la humildad, simplicidad y caridad. Luisa podía traer su propio sufrimiento y enfocarlo en el sufrimiento de Cristo en la cruz. Ella decía que Cristo es la fuente y el modelo de toda caridad. Con referencia a Elizabeth Anseton, ella fue la que trajo el legado, el espíritu
y el modo de vida de Vicente y de Luisa a los Estados Unidos, América. Ella fundó las Hermanas de la Caridad, quienes expresaban la virtud de la caridad a través de la educación. Mire qué interesante está esto. La educación especialmente de los pobres, los ignorantes y los emigrantes. Elizabeth fue la primera mujer nacida en los Estados Unidos canonizada como una santa. Elizabeth y las Hermanas de la Caridad establecieron el sistema de escuela parroquial en los Estados Unidos. Esta espiritualidad vicentina nos muestra una manera de amar, un camino a Dios y una manera de vivir en el mundo, la caridad en acción. Esta edifica sobre la noción ignaciana de la búsqueda de Dios en todas las cosas. Vicente fue firme y perseverante con respecto a las metas, pero flexible y gentil con relación a los medios. Podemos observar del trabajo de Vicente y de su vida espiritual que él era extremadamente creativo. Juntos, Vicente y Luisa fundaron las Hijas de la Caridad, un rompimiento radical con las antiguas formas de vida religiosa de las mujeres. Las Hijas de la Caridad se convirtieron en las monjas del mundo, y ellas fueron un modelo para todas las demás vida activa religiosa en el mundo. Vicente, Luisa y Elizabeth dieron ejemplo de las más altas virtudes, que es el aspecto más importante del seguimiento a Jesús. Ellos nos enseñan cómo vivir una vida de caridad en el contexto del mundo. Y por último, quisiera hablarle de la espiritualidad de las misioneras de la caridad. Las misioneras de la caridad fue fundada en 1950 por la Madre Teresa de Calcuta, una santa de nuestro tiempo. Su lema es: tengo sed. Esta frase resumía la experiencia de la Madre Teresa de que el Señor tiene sed de nosotros. Según sus propias palabras, de sangre soy albanesa, dice, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Ella era una santa realista, con los pies en el suelo, muy práctica, muy observadora. Se cuenta que a la hora de comer se daba cuenta de cuáles hermanas estaban comiendo y cuáles no. Se daba cuenta de lo que se decía y de qué humor estaban. Según la experiencia de los que compartieron con ella, a principio era muy exigente, sobre todo con las hermanas. Pero lo realmente llamativo era lo maternal que era. Cualquiera que la conociese, aunque fuera brevemente, la llamaba madre. En una ocasión, Madre Teresa escucha la voz de Jesús, que le hace una pregunta. Incluso meses después, en cada comunión, Jesús le sigue preguntando: ¿te negarás? Esto está conectado a un suceso, pues 4 años antes, ella hizo un voto privado de dar a Jesús cualquier cosa que le pidiera. O por decirlo de otro modo, no negarle nada. La primera cosa que Jesús dice es: ¿te negarás? Un elemento fundamental de esta espiritualidad es que para ellas, en el necesitado está Cristo. Esto es central para las misioneras de la caridad. Otro aspecto importante del carisma de las misioneras de la caridad es que cuando Madre Teresa vino al occidente, cada vez más fue diciendo que la mayor pobreza del mundo actual es no ser amado, no ser querido, no ser cuidado. Y esa era su propia experiencia.
Ella notaba la indiferencia de las personas. Ella vivió por muchos años sirviendo en desolación, sin recibir ningún consuelo, sin sentir la presencia de Dios en su vida. Aún así, estaba tan unida a Jesús que pudo compartir sus más grandes sufrimientos en el huerto y el sentido de abandono que tenía Jesús en la cruz, como otros santos. La excepcional parte de la oscuridad asociada a la Madre Teresa es esta. Muchos años después, el padre Neuer le ofrece sus sugerencias, sus consejos. Bueno, todavía era doloroso y difícil, pero al menos ya tenía algún sentido asociarse al propio sufrimiento de Jesús, especialmente al sufrimiento interior. Solía decir que Jesús sufrió más en el huerto que en los sufrimientos físicos en la cruz. Y ahora tenemos una idea del por qué decía eso. Hay una anécdota de un obispo que fue uno de sus acompañantes espirituales, quien contó que un día estaba hablando con ella acerca de su sequedad en la oración, y ella le contaba cómo no podía sentir, cómo no sentía la presencia de Dios. Justo entonces llegó un niño y le echó los brazos alrededor de la madre, y el obispo le dijo a Madre Teresa: esa es también la presencia de Dios, ese abrazo de ese niño. Por otro lado, ella ve a su alrededor que todo el trabajo se expande y crece. Ve el fruto de todo ello y ve a la gente reaccionar. Está viendo la generosidad de todo lo que le ayudan. Así que para ella, eso también ha de ser la presencia de Dios, el trabajo de Dios. Muchas personas pensaban que al menos estaría disfrutando de una vida interior rica que le impulsaba a seguir caminando. Pero era justo lo contrario. Las misioneras de la caridad están para responder a esa indiferencia, esa necesidad, a esa falta de amor. Precisamente todo esto es lo que la eleva a la categoría a uno de los más grandes santos de la historia, porque otros santos hicieron todas estas grandes obras con los pobres, pero con consolaciones, y ella lo hizo con un depósito vacío. Quiero terminar con una frase de sus propios labios. Dice la Madre Teresa: si alguna vez llego a ser santa, seré una santa de la oscuridad. Pediré desde el cielo ser la luz para aquellos que en la tierra están en oscuridad. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima semana.